estás, doctora Anne? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, muy bien. Encantado de tenerte aquí. Digo, la verdad es un honor, la verdad, para nosotros tenerte aquí, que nos hayas acompañado estos días, pero principalmente que nos puedas un poquito expresar algunas cosas. Como tal, básicamente vamos a platicar un poco para los tutores, para los dueños. Vamos a entender un poquito más la neurología. Y esto básicamente es para que el tutor, basado en Latinoamérica, pensando en que muchas de las ocasiones, a comparación de Europa, que en Europa básicamente, como bien lo decías, antes de llegar a la instancia del neurólogo, del ortopedista, del dermatólogo, van al médico general y de ahí los remiten. Sí. Acá muchas veces no pasa así. Sí, es cierto que en la actualidad cada vez se va viendo más esto, pero la realidad es que no siempre pasa ese tipo de cosas. Tanto pues, hay celos profesionales todavía, hay muchas cosas que todavía van mejorando. Entonces, en el caso de la neurología, específicamente pensando en los pacientes con una marcha diferente, ¿cómo podemos explicarle al tutor o cómo podemos decirle cuál es la diferencia específica de decir este paciente es de trauma, de ortopedia o este paciente es neurológico? Vale, pues primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en México. No es mi primera vez, pero es la primera vez en Monterrey, así que muchas gracias. Y sí, me parece interesante. Efectivamente, a ver, esto nos pasa en medicina humana también, ¿no? Tú vas al médico generalista y tú no sabes, no te puedes autodiagnosticar. Se supone que es tu médico te tiene que decir, ¿no? Te tengo que referir a un neurólogo o a un ortopedista o a un dentista. Pero yo la verdad es que tengo un par de cosas que utilizo también cuando estoy haciendo unas charlas de neurología un poco generales. Y hay una charla que me gusta mucho que hago sobre gatos y divido la charla entre su gato está raro o su gato anda como si estuviera borracho. Y lo podríamos aplicar también para el perro. Okay. Entonces yo creo que cuando tenemos un perro o un gato que está haciendo algo raro, que te parece que, bueno, que no es como su personalidad, ya puede ser un cambio de personalidad, pues un gato que ya no sale al jardín, que solo quiere salir delante de casa, o un perro que a veces parece que está perdido. Eso sería algo neurológico. Y luego, en cuanto a la marcha, yo creo que ese tema de pensar, anda mi perro, mi gato como si estuvieran borrachos. No sé cómo lo decís en México. Sí, ¿Decís exactamente. Como si ha tomado. Exactamente, ¿no? sí. Exacto. Entonces, cuando tenemos una marcha que un animal anda como si estuviese tomado, ahí es cuando va a ser algo neurológico. Ya sea porque cruza las patas, ya sea porque de repente la cabeza se le ladea o se cae hacia un lado, eso va a ser neurológico. Okay. Cuando fuese algo de los huesos, ¿vale? Va a ser una cojera, es decir, que generalmente va a ser una de las patas que tiene un problema, ya sea porque la pata la levanta y la deja sujetada hacia arriba, eso sería probablemente un problema ortopédico, un problema de los huesos o de los tendones o de las articulaciones, o ya sea porque cada vez que anda, por ejemplo, baja un poco la pata. Eso va a tender a ser algo ortopédico y lo que digo, andar como si hubiese tomado, eso va a ser neurológico. Creo que eso sería como más fácil de reconocer quizás para los tutores. Ok, y por ejemplo, en el caso, como bien lo mencionas, el gato es un mundo muy diferente al perro. Sí. Totalmente. Entonces, muchas de las ocasiones la parte conductual juega un papel muy, muy importante en este ámbito, porque si al gato le cambiaste el arenero, ya no se sintió cómodo y ya no le gustó la zona y va a estar apático, va a estar diferente, va a estar molesto, sí. O le cambiaste la arena o cosas así. Entonces los gatos son muy particulares específicamente en ese aspecto. Sí. Se entiende que pues, obviamente eso lo tiene que ver un clínico totalmente, pero hablando directamente de gatos, aparte de esa parte de que estén un poco borrachos y demás, y que se muevan diferente o demás, ¿el pisado del gato cambia si es neurológico o no cambia? Es verdad que los gatos son un poquito más difíciles porque los gatos tienen en lo que en inglés dicen el catwalk, que es las modelos, ¿no? Cuando andan en la pasarela y van con un pie delante de otro, así es como anda el gato. Sí. Y eso es verdad que en un perro no es normal, que está cruzando las patas. Pero al final el gato va a tener esa misma marcha de borracho, ¿no? Que si tuviese un problema neurológico, o va a tener la cabeza ladeada, por ejemplo. O sobre todo lo que vamos a ver también un gato que no quiere saltar, que salta por ejemplo a una mesa y de una mesa salta a la cocina en vez de saltar directamente a la cocina. Pero yo diría que el gato es bastante más difícil para un tutor
porque ya va a ser difícil para nosotros como Totalmente. veterinario si es ortopédico o si es neurológico. Y es verdad que el gato tampoco va a levantar tanto la pata como lo levanta el perro. Así que el gato es un pelín más difícil. Lo que yo igual sí que insistiría un poco es que a veces los gatos, por eso que has dicho que pueden cambiar el comportamiento porque cambiemos el sillón o porque tengamos un novio nuevo y no le gusta y van a orinar, por supuesto, pero hay veces que esos cambios de comportamiento no se justifican. Okay. Y ahí es cuando tenemos que empezar a pensar, a ver, pero yo no he cambiado nada en casa o he cambiado algo en casa, pero ya lleva un mes y el gato sigue con ese cambio de comportamiento, que eso a mí me ha pasado. Tutores que han dicho, en un gato sobre todo de una edad avanzada, ya hablamos de un gato que tiene más de 12 años, por ejemplo, ¿no? Y el gato había cambiado de comportamiento y decían, ya, pero es que había obras en casa, pensábamos que era eso, ¿vale? Pero después de que se acabaron las obras, seguía con el cambio de comportamiento y además empezó a perder peso. Por ejemplo, perder peso también es algo que no debería pasar en una enfermedad ortopédica. Okay. Puede que esté más ligado a una enfermedad neurológica. En un gato que pierde peso vemos que el pelo cambia, el pelo no es tan brillante, no se limpian tanto. Entonces, esos detalles podrían hacernos pensar que podría ser algo neurológico. Cambio de comportamiento, un gato de una edad un poco más avanzada, una pérdida de peso, un pelo que no brilla tanto, un gato que no se limpia tanto, pero que, por ejemplo, igual conserva un apetito normal. Podrían ser cosas que nos tendrían que hacer sospechar que quizás nuestro veterinario generalista nos tendría que enviar a un neurólogo. Perfecto. Y vamos a esa parte para explicar a tanto el tutor como a los médicos veterinarios o estudiantes. Hay una enfermedad como tal que básicamente es la fusión de las vértebras. Y muchas de las ocasiones nos ha tocado ver a tutores que lo refieren para neurología porque ven esa fusión de vértebras. ¿Nos podrías explicar qué es esa fusión de vértebras y si todos los pacientes con esa fusión de vértebras realmente requieren un neurólogo o no? Ya. Sí, no, es muy interesante porque es verdad que la radiografía es una técnica de imagen que está a la disposición de muchos veterinarios y es verdad que es una técnica que se suele hacer comúnmente, pero para neurología es una técnica que no es suficientemente avanzada, porque al final la neurología lo que queremos ver es lo que está dentro del hueso, ¿no? Entonces la radiografía no atraviesa el hueso, no podemos ver la médula espinal, no podemos ver el cerebro. Entonces, efectivamente, esta enfermedad que se llama espondilosis, que quiere decir que el cuerpo está creando un poco más de hueso. Pero tenemos ciertas razas de perro específicamente, por ejemplo los boxer, que están muy predispuestos a tener esta predisposición. El cuerpo produce más hueso ahí. No estamos muy seguros por qué, pero lo que sí que estamos seguros, porque se han hecho muchos estudios, porque nos pasa esto muchas veces, nos hemos dado cuenta que en la mayoría de esas zonas realmente no afectan ni a los nervios ni a la médula espinal. Es decir, casi que al contrario, están más protegidos. Y sabemos que cuando tenemos esa cantidad de hueso ahí, es menos frecuente que tengamos, por ejemplo, una hernia discal, que sabemos que es una patología común. Entonces, es verdad que claro, el veterinario hace una radiografía, ve todo ese hueso y piensa, aquí va a haber un problema, pero es verdad que en general no suele haber un problema neurológico en esa zona. Pero bueno, es verdad que al final es mejor tener buenas noticias, ¿no? Que te digan, bueno, pero típicamente esa lesión no va a ser el foco donde el perro tiene el problema. Ajá. Pero bueno, si al final, gracias a esa lesión, nos han llegado a nosotros y hemos encontrado la lesión que tiene en el cerebro, por ejemplo, no está tan mal. Pero sí, típicamente esas lesiones no suelen ser el área de problema para los perros. Muchas veces exactamente los veterinarios llegan a ver un marchar diferente al paciente y dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar radiografías inicialmente, una displasia de cadera, alguna cuestión lumbar y exactamente terminan encontrando esos hallazgos. Y muchas veces le echan la culpa de que, ¿sabes qué? Hay que hacer una resonancia sin tener el contexto y hacen una resonancia en esa zona. Y como bien lo dices, no siempre las lesiones, a pesar de que tenga una marcha diferente, no siempre las lesiones están en esa zona de la espondilosis. Exacto. Entonces, normalmente, o un porcentaje de pacientes que realmente tenga la lesión original neurológica medular en esa zona, ¿cuántos podrían llegar a ser?
menos del 1%. Okay. Muy, muy, muy baja. Cuando tenemos un caso, que por esto necesitamos también ser referidos a un veterinario especialista, porque el generalista tiene que saber de todo un poco para luego poder ir dirigiendo, ¿no? Cuando tenemos un animal con una enfermedad neurológica, primero tenemos que pensar en qué parte del sistema nervioso está el problema, al final de las vértebras, al final de la espalda o en el cuello, ¿no? Y luego tenemos que pensar qué enfermedad podría ser. Porque, a ver, las personas como los animales tenemos muchas cosas que no funcionan en el cuerpo. Y si nos hacemos una radiografía de todo el cuerpo entero, seguro que encontramos un montón de cosas que mejor no saber que las tenemos, porque no nos dan ningún problema. Y esta es una de ellas. Es lo mismo que muchas veces en humana, pues igual tienes un lipoma en un riñón, o tienes una masita, o tienes manchas que no quieren decir nada. Esto es lo mismo. Tenemos esas patologías muy comunes, sobre todo en la zona lumbar, en los perros, y la mayoría, sobre todo en perros de raza grande y de raza avanzada, es lo que decimos una incidencia que no es relevante, que no está relacionada con la razón por la que no andan bien. Ok, perfecto. Y bueno, ¿esa causa ese tipo de fusiones de algunas infecciones o no es así? No suele ser tampoco. Es verdad que en algunas circunstancias, por ejemplo en la zona lumbar, ¿por qué lo vemos más frecuente en perros de raza grande y en una edad avanzada? Porque sospechamos que, bueno, sabemos que en la zona lumbar, entre la cadera y la médula espinal, hay mucho movimiento, ¿no? Sobre todo en perros que están a 4 patas, y toda la fuerza de las patas va a través de esa bisagra, ¿no? Entonces el cuerpo está intentando como compensar un poco ese movimiento que hay durante años y años y crea un poco más de hueso como para proteger. Pero no es tan frecuente que sea secundario a una infección, que ese también es otro tema que tenemos que tener un poco de cuidado. Hay ciertas enfermedades infecciosas que son muy comunes en ciertos países, ¿no? Ya sea Ehrlichia, no sé si aquí tenéis mucha Ehrlichia, por ejemplo, o por ejemplo tener positivo a toxoplasma, ¿no? El coronavirus, o sea, tú podías igual tener positivo a coronavirus y estabas fatal o no te pasaba nada. Entonces, es un poquito parecido con esas lesiones de hueso. Lo mismo con infecciones que encontramos de Ehrlichia. Muchos casos pueden ser positivos a Ehrlichia, pero quizás lo que les pase no está relacionado. Tenemos que tener un poquito cuidado a no sobrediagnosticar ciertas patologías. Ok, perfecto. Y por ejemplo, yéndonos un poco a la parte en la cual las mascotas llegan a tener una convulsión, y esto es algo que me gusta mucho platicarlo porque la gente se asusta cuando ve a un paciente convulsionar y normal, pues, es normal. Primeramente, ¿una convulsión es igual que una epilepsia? O sea, decir, es que el paciente tuvo una epilepsia o el paciente tuvo una convulsión, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Y entender, ¿es una urgencia o no es una urgencia? Sí, sí, muy buenas preguntas. Una convulsión es el hecho de que nuestro cerebro siempre está activo, ¿vale? Activo y a veces, claro, se tiene que calmar, pero está continuamente trabajando. Cuando hay una convulsión, lo que pasa es que esas neuronas se activan y nadie las está parando, ¿vale? Entonces es una hiperactividad del cerebro. Una convulsión en ella sola es, ya está, una convulsión. Y una epilepsia es un síndrome. Quiere decir que hay que tener más de una convulsión y que éstas sean de origen neurológico. Es decir, todos podemos tener una convulsión, por ejemplo, con una temperatura muy elevada o en una situación muy específica del cerebro. Eso no quiere decir que seamos epilépticos. Si tenemos una enfermedad o un desequilibrio dentro del cerebro de los neurotransmisores que no nos para esa convulsión, desarrollaremos una epilepsia, que es un síndrome, es decir, que tenemos más de una crisis convulsiva y eso es una epilepsia. Pero la epilepsia puede ser benigna, es decir, que solamente hemos nacido con esa falta de balance, que lo solucionaremos con medicación, o podría ser un poquito más complicado porque tengamos, por ejemplo, un tumor en la cabeza, ¿vale? Por tanto, tener una crisis convulsiva sola en sí no es una urgencia. Es normal que nos estresemos, es normal que nos preocupemos.
Nos da la impresión que la crisis dura horas cuando realmente suele durar 30 segundos o como mínimo 1 minuto. Pero como lo de siempre, no hay que panicar, no hay que panicar se dice, no hay que asustarse, okay. Estoy traduciendo del inglés, no hay que asustarse y no hace falta que en ese momento preciso tengamos que ir a una clínica de urgencia, pero yo creo que es normal que vayamos si es la primera vez que ha pasado, es normal que vayamos a llamar a una clínica y que vayamos a preguntar qué tenemos que hacer, ¿no? Lo que sí que es una urgencia es si nuestro perro, nuestro gato tienen una crisis convulsiva que está durando más de 5 minutos o si ha tenido más de una en 24 horas. Ahí sí que te vamos a tener que ir a ver un veterinario porque necesitamos que le dé una medicación para parar esas. Pero solo con una que ha durado 30 segundos podemos perfectamente coger cita con nuestro veterinario e ir al día siguiente. Yo creo que habría que hablar con un veterinario y ver, bueno, a ver, ¿por qué ha pasado esto, no? Pero la urgencia no tendría que ser en ese momento, tenemos que dejarlo todo, irnos al veterinario a las 2 de la mañana. Si no podemos hacerlo, no hace falta que lo hagamos. Ok, y algunos tips que les puedas dar a los dueños de mascotas, que digas, ¿sabes qué? Si tu mascota empieza a convulsionar, ¿qué hacer en el momento? Sí. Tengo que cargarla, tengo que sacarle la lengua, tengo que meterle algo en la boca. Sí. ¿Qué sería lo más indicado para esas personas que lleguen a tener ese episodio por primera vez? Sí, a ver, lo bueno es que los perros y los gatos no se van a tragar la lengua, o sea, no hay que meterles nada en la boca, estar lo más alejados de hecho de la boca porque podría ser que nos mordiesen. Entonces intentar que estén en una zona cómoda. Si están en mitad del piso, sí podemos poner igual unas mantas o unos cojines para que no se peguen con la cabeza en el piso o en la pared. Si están cerca de unas escaleras, que los intenten separar de las escaleras. Si están cerca de una alberca, decís alberca, ¿verdad? Sí, sí. Que estén lejos de la alberca para que no haya un accidente mientras tengan la crisis convulsiva. Y lo demás ya está. No estimularlos no va a parar la crisis, estimularlos tampoco va a parar la crisis. Lo único que podemos hacer para parar la crisis es darle una medicación. Así que no hace falta que hagan nada, otra cosa que no tengamos otro accidente mientras estén teniendo la crisis convulsiva. Una vez que esta acaba, suelen estar muy desorientados. Puede que empiecen a andar en círculo, que no vean, que se choquen contra una pared. Entonces es verdad que mantenerlos en una zona como reservada o con un poco aislada, ¿no? Pues sería menos peligroso para que se hagan daño. Es muy poco común que los perros se vuelvan agresivos después de la crisis convulsiva, muy, muy poco común, pero a veces pasa, quizás en un 5% de los casos. Okay. Si tenemos un perro muy grande y muy poderoso, yo he tenido algunos perros que son Mastiff de 90 kilos, hay que tener cuidado porque no sabemos si es la primera vez cómo va a reaccionar ese perro y no queremos que ese perro nos muerda porque no va a estar consciente. Entonces en perros muy grandes y muy poderosos yo lo que haría es mantener que el perro no se vaya a caer por las escaleras a una alberca y dejarlo que acabe la crisis, que se recuperen y cuando estén recuperados y ya veáis que os reconozcan, ya os podéis acercar a ellos. Pero tener cuidado porque después de la crisis que igual tarda 30 segundos, durante la próxima media hora o incluso 1 hora puede ser que no os reconozcan. Generalmente suelen ser 5 minutos, pero hay que tener cuidado. Le miráis a los ojos, veréis cómo sus ojos cambian, como de repente os ven y ya hay esa conexión, ¿no?, con vuestro perro. Y por ejemplo, ¿qué deberían de anotar los propietarios y que te ayudaría mucho, que ayudaría mucho en general al médico para entender si realmente fue una crisis convulsiva? Porque tenemos diferentes enfermedades que pueden ser parecidas, pero no lo son. Entonces, ¿qué datos son los que tú dirías, esto me ayuda mucho a mí en una consulta, que el dueño me lo diga? Sí, a ver, lo que más ayuda es un vídeo, pero ya sé que es muy difícil coger el teléfono y grabar un vídeo cuando tu perro está teniendo este episodio. Si tienes la sangre fría de poder hacer un vídeo, necesitas que en el vídeo dure todo el episodio, lo máximo que puedas, incluso cuando se está recuperando, si puedes dejar el teléfono en un sitio y que se grabe toda la escena, ¿no? Y que podamos ver el cuerpo entero del animal, no solamente la cara, el cuerpo entero. Porque lo que vamos a querer saber es, por ejemplo, cosas, ha salivado, ha orinado, ha defecado, los movimientos de las patas, estaba en el lado, tenía las patas tensas
o estaba pedaleando, eran los movimientos rítmicos, o estaba temblando. Una pregunta que mucha gente hace, pero que a mí me parece muy difícil de reconocer y saber, es si el perro está consciente. A mí me parece imposible saber si el perro está consciente, ¿no? Porque hay veces que un perro puede que esté consciente, pero no te puede responder, o responde, no sabe si te ha respondido. Entonces, para mí, la concentración, cómo tiene las patas, cómo tiene la posición del cuello, salivación, orina, defecación y cuánto ha durado. Okay. Ya sé que nos va a parecer que son 20 minutos, pero si podemos en algún momento poner la hora, mirar la hora, cuánto tiempo fue el episodio y cuánto tiempo luego fue la recuperación del episodio. A veces cuando algunos tutores me dicen, sí, duró 5 minutos. Y dices, bueno, a ver, había un amigo que hacía esto, un cardiólogo, para diferenciar entre síncope cardiovascular y crisis epiléptica. Y decía, vale, vamos a estar, y ellos decían, duró 1 minuto, y él sabía que un episodio cardiológico dura 5 segundos. Y les decía, vale, nos vamos a pasar 1 minuto mirándonos sin hablar. Okay. Y se pasaban así 30 segundos y los dueños, no es verdad, no duró. Porque es verdad que 1 minuto es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y, por ejemplo, en el caso, cuando llega el paciente convulsionando a la veterinaria, ¿es cierto que el veterinario tiene que agarrarlo y buscar la vena en ese momento, canalizarlo? ¿O es lo mismo, es autolimitante y la convulsión va a parar en el consultorio? Digo esto porque muchas veces los veterinarios también sin conocimiento pueden llegar a pensar que es una urgencia y es agarran al perro y quieren canalizarlo en ese momento, o qué tienen que hacer ellos como primera instancia si no son médicos especialistas y no saben cómo atender realmente una convulsión, qué es lo que tienen que hacer. Y también para que el dueño sepa de que si no hizo nada, no es que no quiera hacer nada, sino que tenemos que entender por qué. Sí, a ver, es verdad que es una pregunta un poquito delicada, porque yo entiendo que si un tutor ha llegado a un veterinario, pueden pasar 2 cosas. Una, que la crisis ya lleva durando mucho tiempo, entonces ahí sí que hay que hacer algo, o que igual esta es la segunda, la tercera o la cuarta que ha habido. A ver, tiene que ser en ese momento preciso. Nosotros es verdad que si tenemos un animal que llega en el hospital convulsionando, lo que hacemos es una medicación intrarrectal, ¿no? Estamos preparados con diazepam intrarrectal porque es muy difícil poner una vía a un animal que está en medio de una crisis epiléptica. Pero es verdad que si tenemos la posibilidad de parar esa crisis, es ideal, pero bueno, tenemos que tener una medicación, ¿no? Y para eso es verdad que yo quizás para los veterinarios generalistas les recomendaría tener estos tubos de diazepam rectal, porque es muy difícil poner una vía cuando el animal está en una crisis. Entonces, en ese momento que llegan podemos hacer una administración intrarrectal, la crisis se puede parar, todo el mundo se tranquiliza un poquito, podemos respirar y podemos pensar cuál va a ser el ejercicio siguiente. Porque efectivamente si no tenemos medicación para parar una crisis epiléptica no vamos a poder dar cualquier cosa. Entonces, por eso digo que es un poquito delicada. Si es una crisis, la primera crisis, yo no me lanzaría así, ya está, a dar cualquier medicación. Pero entiendo que si ha venido al veterinario quizás es porque ha habido unas cuantas. Pero sí, nosotros solemos parar con intrarrectal y una vez que el animal está más relajado, ya ahí ponemos una vía o si es un generalista pensamos, bueno, vale, ¿dónde vamos a ir? ¿Quién va a ser el neurólogo que lo va a recibir? Porque cuando un animal ha tenido varias crisis epilépticas en un mismo día, va a tener más y necesitamos un tratamiento muy específico para que éstas paren. Y si como veterinario generalista no estamos preparados, es mejor que ese paciente vaya lo antes posible referido, porque una vez que empezamos a dar medicamentos que no son los adecuados y el animal puede que entre en coma, ahí es imposible poderlo referir a otro hospital. Entonces hay que actuar rápido en pensar, ¿estoy preparado para yo recibir este animal y que se quede toda la noche conmigo con un tratamiento antiepiléptico o lo refiero lo antes posible para que él vaya referido en la mejor situación, el mejor estado? Ok, entonces entendamos una cosa. Para los colegas que reciben al paciente que tuvo una sola convulsión,
¿se tiene que dar tratamiento a casa o no? Y esto porque también nos pasa mucho en Latinoamérica, Sí. que muchas veces el generalista da medicamento a casa porque convulsionó una vez y le dices, ¿sabes qué? Llévate este medicamento y se lo das por 15 días. No. Entonces, ¿es viable hacerlo así o no? No. Cuando tenemos una crisis, cuando tenemos un síntoma, tenemos que encontrar por qué ese síntoma ha pasado. Es decir, tenemos que tener un diagnóstico. Una crisis convulsiva es un síntoma. Es como tener diarrea o es como vomitar. ¿Vale? Ha pasado una vez, muy bien, pero ¿por qué ha pasado? Es verdad que, pues bueno, si hemos vomitado solamente una vez, igual no vamos al médico porque nos encontramos bien. Si hemos tenido una sola crisis convulsiva en un perro joven, igual decimos, bueno, el perro está bien, no tenemos que hacer nada. Si ya ha pasado varias veces, si vemos que además del vómito no nos encontramos bien, hemos perdido peso, nos duele todo, ahí no tenemos que tomarnos un antiácido, tenemos que ir al médico y que nos diga, ¿vale? ¿Por qué no se encuentra bien? ¿Por qué tiene un vómito? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Vale? Con la crisis convulsiva lo mismo. ¿Hemos tenido una crisis solo? Bueno, vamos a ver. ¿Pero por qué hemos tenido esa crisis convulsiva? Yo no empezaría un tratamiento antiepiléptico sin saber por qué hemos tenido esa crisis convulsiva. Entonces, depende del contexto, vamos a saber si hay que investigar más o no, pero ese conocimiento probablemente el veterinario generalista no lo va a tener. Una vez que empecemos el tratamiento epiléptico es para toda la vida. 15 días no sirve de nada. Entonces es mejor no empezar nada. Pero si lo empezamos porque tenemos un diagnóstico, sabemos por qué esas crisis están ahí. Esa es la manera ideal de empezar el tratamiento. Ahora, para entender un poco, hablando de fármacos específicamente, mencionabas una cosa, el diazepam se puede utilizar vía rectal. Sí. Para una crisis que está ya la segunda crisis o ya la tercera. Que está pasando en ese Exactamente. momento. Sí. Entonces, no tenemos aquí los tubos directamente, sí. pero ¿qué dosis podrían manejar? Porque sí tenemos el fármaco que a lo mejor podemos utilizar. Exacto, lo mismo. Vamos a hacer la dosis de 2 miligramos por kilo intrarrectal. Lo único que tenemos que tener un poquito de cuidado, acordaros que el diazepam se pega al plástico, ¿vale? Entonces no podemos dejar jeringas preparadas de diazepam en nuestra clínica. Tenemos que coger la ampolla, cogerla en el tubo, quitar la aguja, por supuesto, y poner la jeringa dentro de intrarrectal. Funciona exactamente igual, ¿vale? Perfecto. Pero acordaros que se pega al plástico, no podemos dejar jeringas preparadas. Perfecto. Y, por ejemplo, en el caso de los fármacos, hablando un poquito ya ahora sí de cuando ya es un paciente diagnosticado con epilepsia. Un antiepiléptico. Un antiepiléptico, en el caso, por ejemplo, tenemos en Latinoamérica diferentes y muchas veces pensamos que todos tienen efecto inmediatamente, ¿sí? Es cierto que todos los fármacos tienen efecto inmediato para los pacientes epilépticos o no. Hablo de, por ejemplo, un levetiracetam a comparación de un bromuro, porque muchas veces los colegas dicen, ¿sabes qué? Pues ya convulsionó varias veces, vamos a darle bromuro de potasio. Y se llevan a casa bromuro de potasio por mucho tiempo, que dentro de la parte comercial se le conoce como epilepsis, que es el que tenemos aquí, y hay otros de otros laboratorios, pero se piensa que es para epilepsia, entonces dan directamente ese tipo de fármacos o fenobarbitales, otras cosas, pero ¿funcionan inmediatamente o no? Mira, pues hay dos conceptos que es importante que nos acordemos y que pensemos para los tutores y para los veterinarios. Como hemos dicho al principio del podcast, una convulsión es una convulsión. Entonces, para parar la convulsión que está sucediendo en ese mismo momento, damos un anticonvulsivo, que es diazepam o midazolam. Esa medicación solamente te para la crisis que está pasando. Si tu perro ya no tiene la crisis, no sirve de nada que se lo des, porque solamente es un anticonvulsivo para la crisis en ese momento. Si su perro tiene epilepsia, necesita un antiepiléptico, es decir, una medicación que vamos a dar todos los días el resto de la vida del animal, que va a reducir el número de crisis y la intensidad en el futuro. Por tanto, si tenemos un animal que tiene muchas crisis epilépticas, le damos solo diazepam, no va a hacer nada, porque el diazepam no prevé el futuro, ¿vale? Entonces es ahí cuando nos metemos con el levetiracetam, bromuro de potasio, el fenobarbital. Entonces, las diferentes medicaciones actúan de forma diferente en el cerebro, pero también, como sabéis, se dan
a diferentes momentos del día. Algunas son una vez al día, otras veces 2 veces al día y otras 3 veces al día. ¿Por qué? Porque estas tienen diferentes tiempos de vida media, es decir, el organismo los metaboliza de forma diferente. Por eso el bromuro solo hay que darlo una vez al día, porque dura 24 horas. El levetiracetam dura muy poquito, por eso hay que darlo 3 veces al día. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que si dura mucho, va a tardar mucho tiempo en empezar a actuar. El bromuro puede tardar 2 o 3 meses en empezar a actuar de verdad. El levetiracetam lo tenemos que dar 3 veces al día porque empieza a actuar muy rápido. En unas horas ya tenemos esa acción del levetiracetam. Entonces, por eso hay que combinar. Si queremos una acción rápida, hacemos el levetiracetam. Pero claro, el tutor tiene que darlo 3 veces al día. No es conveniente, pero si necesitamos una acción rápida, hacemos eso. Si tenemos un animal que solo convulsiona una vez cada 6 meses o 3 meses, podríamos dar el bromario de potasio, que es muy cómodo para el tutor una vez al día, pero tarda 3 meses en llegar a tener una buena concentración. O sea, que cuántas veces demos la medicación quiere decir cómo de rápido es esa medicación. Ok. Hay enfermedades que son muy similares a entender que es una epilepsia. Sí. En el consenso incluso de epilepsia mencionan una muy específica, que es una disquinesia paroxística. Uh-huh. Incluso mencionan que a muchos diplomados veterinarios europeos y americanos hicieron un censo y también para ellos era difícil poder identificar una de otra. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias que tú podrías decirle a los colegas? Es que, mira, si vemos esto, vamos más por una parte convulsiva, si vemos esto, ¿y qué es una disquinesia paroxística? Para un poquito entender el contexto. Sí, vale. Una cosa, está muy bien que empecemos a pensar también, por supuesto, de cosas diferentes a la epilepsia. Sabemos que la epilepsia es la enfermedad neurológica más común todavía, ¿vale? Entonces, eso es un concepto también que es importante que mantengamos. Lo común es común. Las epilepsias, las crisis convulsivas son comunes. Y yo prefiero que os confundáis y que tratéis una disquinesia como una epilepsia a que tratéis una epilepsia como una disquinesia, ¿vale? ¿Por qué? Porque una disquinesia es un movimiento, un desorden del movimiento, y realmente pocas de ellas progresan o tienen una patología negativa, ¿vale? Un animal que tiene una disquinesia paroxística en general va a tener una buena calidad de vida y realmente no tenemos una medicación para curarla. En cambio, la epilepsia sí, y la epilepsia, si no la tratamos, se va a empeorar. Entonces, es muy importante que sepamos que existen, pero no nos vayamos a pasar al otro lado, que les pasa a mis juniors, que ahora, como ahora tenemos todas las publicaciones de las disquinesias paroxísticas, ahora todos los labradores de 2 años con una crisis epiléptica me lo quieren diagnosticar con una disquinesia. Entonces, yo prefiero que mal diagnostiquemos una disquinesia, pero que no mal diagnostiquemos una convulsión, ¿vale? Las diferencias que tenemos, pues lo que habíamos dicho un poquito antes, una epilepsia, una convulsión, va a tener signos autonómicos, salivación, orina, defecación. Las crisis van a ser cortas, las disquinesias son mucho más largas. Los animales generalmente tienen crisis convulsivas cuando están relajados, cuando están durmiendo, cuando se están despertando. Las disquinesias paroxísticas muchas veces pasa cuando están en mitad del paseo, cuando están haciendo una actividad. Pero sobre todo yo diría es cómo de largo es ese episodio. En las disquinesias son muy largas, pueden ser 30 minutos. En las epilepsias la crisis muy cortito. Las disquinesias paroxísticas no se mean, no se cagan, no tienen salivación. En las epilepsias crisis convulsivas tienen. Y luego en las crisis convulsivas tenemos esa fase después de la crisis que están desorientados, que no ven, que están raros. Y en las disquinesias paroxísticas no vemos esa fase post-episodio. Esas serían como las grandes diferencias. Pero insisto, las disquinesias paroxísticas son muy poco comunes y nosotros las diagnosticamos habiendo eliminado que no es una crisis epiléptica. Siempre queremos estar seguros que no es una convulsión.
Okay. Para el tutor a veces puede ser un poco costoso llevar a cabo todo el proceso de llegar al diagnóstico de un paciente epiléptico y que en muchas de las ocasiones incluso termine siendo un paciente epiléptico idiopático. Sí. Entonces ¿para qué me hiciste gastar en resonancias, en electros o en líquido o todo lo demás si al final del día no me resolviste qué tiene? O sea, sé que convulsiona, pero no sé por qué. Es algo que tenemos que explicarles y cómo tú podrías decirle a los médicos que abordaran esta situación para el tutor. Digo, entendemos que para nosotros es muy importante llevar a cabo, ya que si tiene, como bien dices, un tumor en el cerebro, pues a pesar de que demos la medicación antiepiléptica, pues nunca vamos a mejorar y tarde o temprano va a seguir empeorando. Va a mejorar un ratito, pero va a seguir empeorando porque tenemos una estructura que está causándole exactamente esa convulsión. Y es importante para nosotros, pero también el tutor a veces es, oye, pero es que me hiciste gastar todo esto sin darme el decirme por qué. Y también pasa muy seguido de que el perro desde los 2 años, 3 años empezó a tener convulsiones y después de cierta edad, 7, 8 años, empieza nuevamente a tener más convulsiones o más episodios y muchas de las ocasiones es volver a pedir estudios. ¿Por qué se piden estudios? ¿Cómo podríamos llevar esa parte para el tutor? Explicar un poquito esa situación. Sí, a ver, la epilepsia es, como hemos dicho, es una enfermedad muy común, pero es una enfermedad en la que necesitamos mucha experiencia y ahí, aunque el tutor no pueda pagar una resonancia, yo creo que es muy conveniente que pueda haber un neurólogo y nosotros lo hacemos muchísimo. ¿Por qué? Porque hace falta conversar mucho con el tutor y explicar todas estas situaciones. Es verdad que cuando tenemos un animal que tiene unas crisis epilépticas que empieza a una edad temprana, entre 6 meses a 6 años, con un examen neurológico normal, sabemos que es muy probable, muy probable que sea una epilepsia idiopática. Y sabemos que en esos casos hacemos una resonancia magnética líquido cefalorraquídeo o electroencefalograma para eliminar y estar seguros que no es otra cosa. Y es así como llegamos al diagnóstico, por un diagnóstico de eliminación. No tenemos una bola de cristal, tenemos una probabilidad muy alta. Entonces yo cuando hablo con los tutores digo, bueno, tenemos un labrador que tiene 1 año, tiene crisis epilépticas generalizadas, es sano, tiene una bioquímica normal, un examen neurológico normal, tengo 95% de posibilidades que su perro tenga una epilepsia idiopática y que yo no vaya a encontrar absolutamente nada en todos los test que voy a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Queremos tener el 100% o estamos contentos con un 95%? Y hay gente que va a decir, estoy contenta con un 95%. Y hay gente que va a decir, no, quiero el 100%. Y es ahí donde hacemos los test, ¿no? Pero claro, yo ahí tengo una seguridad porque llevo haciendo esto mucho tiempo. Cuando vamos a ver a un neurólogo, el neurólogo va a tener esta seguridad. El veterinario generalista no va a tener esta seguridad. Y no podemos darle esta seguridad porque es normal. Esta seguridad se adquiere con años de experiencia. Entonces, aunque nuestro paciente no vaya a hacer una resonancia, a mí me parece muy interesante que tengamos esa consulta con un neurólogo. Porque la conversación, porque la seguridad que el neurólogo le va a dar y va a decir, bueno, estas son las probabilidades, estos son los test que podemos hacer y juntos con una familia, con el caso, con el tutor y con el paciente, vemos si queremos hacerte esto o no. Cuando el animal en un futuro, las crisis, por ejemplo, aumentan de frecuencia, lo mismo podemos ver al neurólogo y el neurólogo puede decir, bueno, eso tiene sentido porque la medicación no se ha cambiado, es normal que aumenten en frecuencia o no. Estoy viendo en el examen neurológico que hay unos cambios que me están diciendo que este cerebro hay algo más y es el neurólogo que tiene que tomar esa decisión. Aunque es algo muy común, la epilepsia es una enfermedad compleja. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica, ¿vale? Y entonces, aunque el médico generalista pueda seguir todos los meses con las medicaciones, con las pruebas de sangre, ver al neurólogo al menos una vez cada 6 meses, para mí es súper importante y es una colaboración muy buena entre el generalista y el especialista. Porque luego el generalista tiene un paciente para toda la vida, por supuesto, ¿verdad? Si está contento con su veterinario, ese paciente que va a tener la enfermedad toda la vida volverá a usted toda la vida para todos los otros problemas que tenga
y luego tiene esa simbiosis con el neurólogo que le ayuda a tomar las decisiones de cuándo hay que subir la medicación y cuándo tenemos que hacer un test o no lo tenemos que hacer, asumiendo ciertos riesgos. Perfecto. Doctora, ha sido una inspiración para muchos colegas y creo que te lo has dicho muchísimo porque has estado muy activa en redes sociales. Sí. Ha sido inspiración incluso de tomar la carrera de veterinaria o de especializarse en la parte de neurología. Eres muy activa en redes sociales, pero básicamente tú eres inspiración ahorita de muchos colegas. Pero ¿quiénes fueron tu inspiración en su momento? ¿Quiénes fueron tus maestros en su momento para ver esta especialidad de neurología, amarla tanto? Ya, pues yo me gustó la neurología cuando la entendí. Yo durante la carrera no la entendí, porque la persona que me enseñó neurología, pues yo no la entendí en ese momento. Y entonces fui a hacer un Erasmus a Francia, en la Universidad de París, y ahí el que fue luego mi supervisor de residencia explicó neurología en francés. Yo tampoco sabía mucho francés, pero entendí la neurología y pude localizar. Entonces tuve como el momento de iluminación, cuando de repente dices C1, C5, C6, T2, o sea, esa localización en la médula espinal te da como una especie de superpoder, ¿no? De decir, puedo saber dónde está el problema. Y es ahí que realmente me gustó mucho. Y como la entendí, hice un internado generalista en un hospital privado y allí había un neurólogo muy bueno que él había hecho su residencia en Estados Unidos. Entonces él también me inspiró, me puso también en contacto con el sitio donde él había hecho su residencia en Estados Unidos. ¿Cómo se llama el médico? Laurent Cosigny. Okay. Y mi supervisor es Stéphane Blot, y luego una vez que acabé la residencia, el internado, volví a hacer la residencia con el neurólogo que me había enseñado a localizar, que fue mi supervisor Stéphane Blot. Y entonces ellos son realmente los dos neurólogos, que son los dos diplomados, uno es europeo y otro es americano, franceses, que pues sí, que me enseñaron a entender y bueno, pues de ahí al estrellato. ¿Y han sido más gente que te ha llevado de la mano, aparte de ellos dos, durante todos estos años? A ver, yo me he movido mucho, y cuando estaba haciendo la residencia también hice bastantes estancias en Estados Unidos y luego, por supuesto, mis compañeros de residencia. Al final, con las personas con las que has hecho la residencia, siempre mantienes ese vínculo, ¿no? Y luego cuando vamos a los congresos europeos, que es una vez al año, es muy interesante porque tú vas con tus compañeros con los que trabajas, pero luego enseguida todo el mundo, pum, como satélites, se van a sus compañeros de residencia, ¿no? Con los que has pasado, y por supuesto todas las historias de tu supervisor, de tu tal y cual, van saliendo. Es verdad que cuando yo empecé neurología, pues no había medios sociales, o sea, no tenía una referencia como de medio social, pero bueno, ha habido muchos neurólogos que me parecían, pues claro, impresionantes, porque leías todos sus artículos, pero bueno, un montón, o sea, muchísimos, todos los neurólogos, sobre todo además cuando estás estudiando para el examen, te tienes que leer todos los papers. Entonces, claro, te conoces todos los neurólogos del mundo, ¿no? O sea, todos. Pero alguno que haya sido ese fan de que nunca pensó conocerlo y lo conoció y dijo, wow, tu trabajo es... A ver, cuando estás haciendo la residencia, al principio, o sea, yo nunca llegué a conocer de la Junta, que es el con el que estudiamos, ¿no? De la neurofisiología, pero en ese momento cuando era pequeña, ¿no? Estaba Lecouteur y Cornegay, que eran como así muy famosos, porque en ese momento Natasha Olby o Claire Rusbridge eran bastante jóvenes, pero claro, para mí me parecían muy mayores y luego yo, pues si no envejecen, claro, porque... Okay. Y me acuerdo que, por ejemplo, Cornegay, él vino porque nosotros hacíamos mucha investigación de muscular dystrophy y él ha hecho también mucha investigación. Y me acuerdo que cuando presenté mi primer póster en el Congreso Americano en Estados Unidos, de mi póster de mi investigación sobre muscular dystrophy, y él vino como a felicitarme por mi investigación y tal y cual, fue en plan, claro,
O sea, era como, o sea, una pasada, ¿no? Y me acuerdo con Le Couture, que una vez fue en un congreso, me acerqué y me presenté, hola, soy Ana, y me miró siempre como, vale, muy bien. Okay. Porque es verdad que sí, pues cuando te estás leyendo estos papers, ¿no? De la gente, dices tú, madre mía, son como unos dioses, y luego pues son los neurólogos como todos los demás, ¿no? Que están ahí. Ya para terminar, doctora, la neurología ha estado creciendo a pasos grandes en esta última década, básicamente. Y han existido más doctoras hablando en la parte de veterinaria en neurología específicamente. Algo que les puedes decir a esas generaciones que vienen todavía más abajo que incluso nosotros, que de la neurología, de qué es este campo para ti. A ver, yo creo que lo que me parece súper interesante es que en todos los países a los que voy a trabajar o a presentar hay muchísimas más mujeres veterinarias que hombres. Pero todavía en neurología, no sé por qué, todavía hay un poquito más de predominio de hombres. Pero poco a poco estamos empezando a avanzar en neurocirugía. Lo bueno también es que cuando una vez vi esto en Instagram o algo así, ¿no? Que lo bueno de ir a un congreso de neurocirugía como mujer es que en el baño nunca hay colas. Y eso es verdad. O sea, en cualquier otro congreso, cuando vas al baño y en neurocirugía, vas a un congreso, a un curso, lo que sea, y no hay nadie en el baño, porque estamos muy pocas. Pero, a ver, la neurología y la neurocirugía a mí me encanta. Me encanta entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo. Yo creo que me parece que el mundo se está igualando mucho. Creo que todavía en el mundo de la cirugía nos cuesta un poquito entrar a las mujeres. A ver, no porque nos cuesta a nosotros, sino porque a veces lo que se percibe es como un poco de diferencia. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir hablando de las cosas que hacemos, tenemos que seguir forzando las discusiones sobre las investigaciones que hacemos, sobre los avances y hacernos presentes. Y bueno, nada, no sé, seguir adelante. Para mí, no sé cómo motivar a la gente. Es que me parece que la gente está tan motivada ya, ¿no? No sé, o sea, yo veo mucho movimiento y muchas mujeres que están ya muy metidas. No soy tan consciente de... O sea, yo sé que hay mucha diferencia, ¿sabes? Pero es que yo no me fijo en esas cosas tanto. Pero sé que hay, tenemos que hablar de ellas y nos tenemos que sentir representadas. Y es verdad que me pasó solamente hace poco que nunca me había fijado en esa falta de representación, que estaba en un meeting de jefes de servicio y yo era la única mujer de jefes de servicio de neurología. Y no me lo podía creer. Digo yo, pero es verdad. O sea, es verdad que no estamos representadas. Pero bueno, al final hay que seguir hacia adelante. Eso no nos va a parar. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que hablar del tema y estar representadas. Pero bueno, seguimos adelante, ¿no? Perfecto. Doctora, es un honor de verdad tenerte aquí. Es un placer. Te agradezco mucho. Yo sé que nos podremos quedar aquí platicando de muchas cosas de neurología, pero esperemos que esto les pueda ayudar a tanto clínicos como dueños de mascotas a poder entender un poquito más de algunas de las enfermedades que podemos llegar a tener más comunes y que no cometamos tal vez esos errores de pensar que el generalista puede hacer todo. Exacto, no lo tenemos que hacer todo. Exactamente. Exacto. Entonces, pensar en esa parte de que el mismo dueño que esté con el médico y que el médico minimice su caso y diga, ¿sabes qué? No es tan importante, no es tanto problema. Bueno, el mismo dueño pueda ir a un lugar que pueda tener una segunda opinión para darle un mejor consejo. Somos seres humanos, no somos robots. Todo mundo se puede equivocar, pero también tenemos esa parte de querer mejorar cada día más. Entonces, la verdad, espero que tu estadía aquí en México haya sido lo mejor posible, aquí en Monterrey igual. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir trabajando. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Perfecto. Gracias. Nos vemos, cuídense mucho, cualquier cosa y cualquier comentario ahí. Doctora, por último, tus redes sociales. Sí, vale, mis redes sociales es ane.neuro. Estoy en TikTok, donde hablo un poco más para los tutores, y luego en Instagram. Y luego tengo también una web que se llama neuronavet.com, donde pongo casos en español y en inglés. Y también tengo un Instagram de Neuronavet,
que es un poquito más para veterinarios generalistas y también yo creo que para tutores, donde no pongo cirugías de estas de cerebro que pongo en el otro. O sea que si no os gusta ver la sangre, vais a Neuronavet mejor. Perfecto. Ahí nos estaremos viendo. Cuídense mucho y cualquier cosa lo pueden dejar en comentarios. Chao, chao.